En tiempos difíciles, regálese una radio. Sube el volumen, gira el dial a la izquierda y escuche el mensaje. La radio propiamente se mete adentro de la cabeza. Ni pueden matar los libros ni pueden matar la radio. Los libros son como el cariño, los tenés, te acarician, los tenés en la mesa de luz, en la cocina, en cualquier lado. Y la radio también, te acompaña. Yo lo tengo en todas partes de mi casa. Me acompaña, me educa, me enseña, me prepara. Así que viva la radio. Reproduzca la información. Rompa el aislamiento. Ahora usted es la radio. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. ¡Salud! ¿Qué pasa, Rubén? Nunca lo olvidamos y se lo vamos a contar a Roberto. Siempre es como bandera. Y bueno, tal vez algún caballero. Ahí, ¿cómo no? ¿Qué pasa, Rubén? Nos mantienen vivos. Puede usted perder lo verdadero. Jamás. Cuando se lleve el viento su sombrero. Caballero. ¿Qué pasa, Rubén? Se pierda la hermosura de mil besos. La mejor terapia. No se meta en usted. La niña necesita su verdad. Muy buenos días, le estamos cuidando el boliche a Roberto, porque este es el boliche de Roberto. Eso, así es. Sí. ¿Cómo les va? Hola. Empezando otro lunes más. Hola, Florcita, ¿cómo estás? Hola, Marcos. Natalia. ¿Cómo les va? Bien. Estos verdaderos periodistas que tengo a mi derecha e izquierda que van a ayudarnos a llevar este hermosísimo programa que se llama Caballero de Vida. Le mandamos un beso enormísimo a Roberto Caballero. Insisto, Sí. este es el boliche de Roberto. Es el boliche, mira la bola cómo gira. Acá empieza todo, a andar. lo tenemos acá a Nico Márcico que se estaba yendo. Exacto. A María Quintero que se estaba yendo, que sabe mucho del boliche de Roberto. Dos compañerísimos tangueros. Sí, ahí está. Está la barra. Sostienen la mañana. Acá nos estamos saludando. Sí, es una sí. familia muy querida, la de las radios de las madres. Bueno, cuéntenos cómo están. Sí. Estamos hablando de lo frío, De que frío. tenemos conversación ya de gente grande. Sí, Qué frío que hace, qué humedad. Eso es algo que por lo menos nos une, viste, en los ascensores, siempre esas charlas, qué frío, ¿no? Sí, uy, sí, eso Yo me acuerdo cuando era piba que decía, ¿por qué habla todo el mundo del tiempo? Ahora lo advierto. ¿Por qué? Porque pega más en el cuerpo. Así que cuéntenos Claro. ustedes cómo están en la línea de oyentes al 11 3200 0530. Lo quiero escuchar con tu Qué voz, lindo. Florcita. 11 32 000 530. Abrimos Ahí está. la barra esta mañana porque va a haber tango y queremos también que la audiencia pida en esta especie de la rocola de Evi, no, la tangola de Evi, de Eve, mira, Evi, bueno, estoy tremenda, de Eve, que nos pidan algún tanguito, que les gustaría escuchar para contrarrestar este frío, que efectivamente en este momento tenemos 7 grados en la ciudad de Buenos Aires, es la mañana más fría hasta el momento. Natalia Salvo está hoy conduciendo esta mañana, la máxima será de 16, pero habrá sol. Habrá que esperar a mañana a la tarde que la temperatura subirá a los 21 grados para volver a tener un poco más de confort en el cuerpo. Hasta mañana, abríguense, bufanda, lo que tengan a mano, lo que tengan a mano. Bien abrigaditos. Bien abrigaditos. Y Nati, si te parece bien, vamos a decir cuáles son los sorteos de la jornada. Obviamente. Vos sabés, y también le digo a Marcos que deben saber que al final fue una gran, fue muchísima gente este año a la Feria del Libro. Sí. Se ve que hay necesidad de reconfortar el espíritu, mucha juventud necesitando leer, qué suerte, ¿no? Volver al libro. Hubo un 15% más que el año pasado. Y no es por la actividad económica, No, precisamente. justamente. Entonces, ahí hay un dato. No, Exacto. a mí me parece que queda bien en la tecla Flor, ¿no? Que me parece que hay una necesidad de encuentro fuerte. Uno veía en los eventos, sobre todo las presentaciones del libro y todo eso, que estaban todos desbordantes.
La Feria del Libro de Buenos Aires tiene muchas cosas para criticar, pero también tiene esa virtud, ¿no? Claro. Que la gente se encuentre. Y que fue un año que quizá quienes organizan vieron cómo estaba la cosa y dieron mucha posibilidad a los estudiantes, a los jubilados, a las personas que tengan alguna discapacidad, de poder obviamente entrar libremente, ¿no? De lunes a jueves, y eso ayudó muchísimo. Y además hubo ofertas porque cada librería decía, cada editorial decía, no, hay que vender, así que bajaban precios, y la gente, cuando bajás los precios, de verdad que trata de volver a consumir. Así que bueno, y de esos libros, que fue uno de los que más se vendió en la feria, estamos sorteando hoy uno de los, podemos decir, de los bestsellers de lo que fue la feria, ¿no? Entre ellos, Montoneros, una historia visual de María O'Donnell. Creo que está el tercero. No lo leí todavía. Yo tampoco, pero hay que abordarlo. Pero fue uno que quizá por el nombre, ¿no? Montoneros dan ganas a los jóvenes de saber al final qué, así que atención. Con tanta demonización que hay alrededor, ¿no? Exactamente. Hoy me encantó, les digo chiquito, que Manu, quien atiende aquí el barcito de la esquina, una de las chicas me dice, contame un poco de las madres, ¿no es genial? Por supuesto. Porque ella es dominicana, hace mucho que vive acá, pero claro, hay quienes no tienen idea de nada, así que decir hablamos también que hay una gran estigmatización, ¿no? Por al eso, respecto. hay que volver al cara a cara, a charlar, ¿no? Así que bueno, te suelto esto para que vayas de lleno a la conducción, querida Natalia Salvo. Te cuento que estamos sorteando Montoneros, una historia visual de Mario O'Donnell al 11 32 000 530, 11 32 000 530. Me Bueno, encanta. ¿y qué tienen que decir, Flor? ¿Tienen que ponerse algún... hola, quiero el libro? Hola, quiero el libro. Hola, si pueden poner que, qué sé yo, los quiero mucho. Claro, porque hoy en día que está todo tutorializado, esta gente te pregunta, ¿qué tengo que decir? Nada, tenés que ser vos mismo. Si querés contarnos cómo estás sintiendo las cosas. Totalmente. Ahí está. Y también comienza a girar hasta el viernes, pero ya empieza hoy el sorteo de Nutrión Vita, 60.000 pesos en voucher. Qué rico, nueces, almendras, todo. Vienen bárbaros para el Vienen frío. buenísimo. Al 11 31 10 30 33. 11 31 10 30 33. Muy bien, así que con la doctora Salvo, con Marquitos, largamos con todo, ¿te parece? Perfecto. Vamos, Bueno, y ahora entonces, además, me gustaría decir un pequeño dato, ¿no? Podríamos hacer como un dato semanal. ¿Será que yo estoy mucho en el nicho de lo judicial? Pero qué llamativo que un gobierno que vino a decir dentro de la ley todo y fuera de la ley nada, por ejemplo, haga vericuetos tremendos con el Fuero Contencioso Administrativo Federal, que es un fuero eminentemente oficialista, para no cumplir con la ley de financiamiento universitario. Esto es tremendo. Sí. Bueno, lo que sucede ahí está pasando con todas, ¿no? Digo, con la ley de emergencia en discapacidad, Absolutamente. la ley de financiamiento universitario que mencionabas, aprovecha los resortes institucionales, tensándolos todo lo que se puede, pero entendiendo claramente que la familia judicial juega su juego. Vos lo has dicho, ustedes, digo con Roberto, pero particularmente vos, porque está vinculado a la reforma laboral, etcétera, lo han dicho hasta el hartazgo, y lo hemos dicho cuando hablamos de Cristina Libre, en este contexto. Con este poder judicial no hay una democracia plena posible. No hay manera. Gana quien gana en 2027, no puede gestionar de modo pleno a partir de un poder judicial que es el que se mantiene más allá de los gobiernos que pasen. No, pero además que se mantiene, que su carácter vitalicio es por imperio constitucional el que debe poner un freno cuando se avasallan los derechos. Yo pienso, hago este paralelismo. Por un lado tenemos la ley, entre comillas, de modernización laboral, con un culebrón tremendo, que parece una novela, una cautelar de la CGT que terminó en el Fuero Contencioso Administrativo Federal, pero era el gobierno, sus mandatarios, la ministra de Capital Humano, el secretario de Trabajo, el mismísimo Javier Milei, y todas sus carteras ministeriales diciendo que era imposible que se genere empleo en la Argentina si no se aplicaba una ley que ya estaba vigente. Esto para la ley de modernización laboral que destruye derechos. Ahora, para el financiamiento de las personas con discapacidad y el financiamiento universitario, entonces ahí sí, no son leyes legítimas. Yo pienso en la ley de financiamiento universitario,
universitario, una ley vetada, que se revirtió el veto. Es decir, si no advertimos que el Poder Legislativo, con todas sus marchas y contramarchas, con todo su papelón del oficialismo y algunos representantes que son nefastos, pienso Lilia Lemoyne y demás, pero digo, es el órgano constitucional que representa al pueblo, que representa a las provincias. ¿Qué queda? Y esto de Cristina Libre, cuando nosotros decimos que fue un golpe de Estado en ese sentido, claro, es porque si se animaron con Cristina, después se van a animar con todo, que es lo que está pasando ahora, ¿eh? Claro, sí. Es lo que está pasando ahora. Entonces, sí, fíjate vos, de hecho, que hablando de golpes, el gobierno dice que tanto la ley de financiamiento universitario como la ley de emergencia fueron un intento de golpe para desestabilizar el plan. La verdad que un plan que deja fuera a los jubilados, que deja fuera a los discapacitados, que deja fuera a los estudiantes universitarios, es un plan de porquería, no sirve para nada. O sea, ¿qué solidez tiene un plan que no atiende a las personas? Bueno, este es un debate que ya, por suerte, ya está pasando de ser narrativo, porque cuando vos mirás lo que le está pasando a la gente que es consultada, claro, voten lo que voten después, porque ahí hay otros elementos, pero lo que claramente se ve es que empiezan a darse cuenta que esto no es un plan que contenga a nadie, ¿no? No, pero además ponen el medio como un fin. O sea, el déficit fiscal, un determinado programa económico que es un medio para cumplir los fines, que son los derechos de todos y de todas. Sí. Y ojo, porque ya lo tenemos a Rosati, que en el marco no recuerdo de qué conferencia, pero dijo que la Constitución Nacional imponía la preservación de la emisión, o la posibilidad de la emisión monetaria para la preservación del valor de la moneda. No, señor, claro, eso nos dice la Constitución Nacional. La Constitución Nacional habla de la preservación del valor de la moneda como una suerte de claro, preservación de la soberanía nacional. No lo escuché decir lo mismo cuando se hablaba de la dolarización. Entonces, cuidado, porque lo que dice Marcos es así. Tenemos un protopoder que es el Poder Judicial, que no lo eligió nadie, que tiene carácter vitalicio y que, si quieren, podemos encontrar otros ejemplos mucho más antiguos, como la ley de medios, que habla de la democratización de la palabra, cuya ley fue frenada justamente por este mismo Poder Judicial. Entonces, te aplican la ley que se les cante y después los tenés a viva voz diciendo que ningún tipo de reforma judicial, porque esta es la discusión que me parece que se va a venir, va a pasar si no es por ellos. Pero bueno, hablando de leyes, vamos a un pequeño separador y regresamos. Caballero de Día, en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Bueno, y lo tenemos en comunicación al senador Mariano Recalde, presidente del Partido Justicialista de la Ciudad de Buenos Aires, senador por la Ciudad de Buenos Aires. Mariano, ¿cómo estás? Acá Natalia Salvo, Florencia y Marcos te saludamos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo estás vos? Bien, bien. Bueno, Mariano, mira, justamente estábamos hablando del imperio de la legalidad en un gobierno que dice que dentro de la ley todo y fuera de la ley nada, y sin embargo no aplica determinadas leyes vigentes, como la ley de financiamiento universitario, de protección a las personas con discapacidad. Pero entendemos que hoy va a tratarse en comisión dos proyectos de ley de ficha limpia y de inviolabilidad de la propiedad privada, ¿no? Y la verdad que parece una realidad distópica, porque ficha limpia con un jefe de gabinete involucrado en escándalos de corrupción, inviolabilidad de la propiedad privada, que bueno, sabemos que es justamente para poder disponer de la tierra a gusto y piacere de los bloques económicos. Sí, la verdad que Perón decía dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, y la ley principal además es la Constitución Nacional. Uh-huh. Es la primera ley que hay que respetar, y este gobierno no lo viene haciendo. Después, como decías vos, ¿no? Lo de ficha limpia parece una joda, parece un Tal chiste. Cual. Que este gobierno que tiene al presidente, al jefe de gabinete, a la secretaria general de la presidencia y a muchísimos de sus funcionarios involucrados en casos flagrantes de corrupción, que impulse un proyecto como este, lo que denota es algo de lo que veníamos diciendo, sí, que con una justicia sucia no hay ficha limpia, o que claro, se impulsan la ficha limpia es porque saben que manejan la justicia, o que la justicia tiene un sesgo absolutamente antiperonista
y pueden estar tranquilos a pesar de los escándalos de corrupción que conocemos. Claramente, y justamente hablábamos de la necesidad, ¿no? de poner también el foco en ese poder judicial que cuando se trata de la expresidenta no trata ningún recurso, y cuando se trata de los amigos del poder, al parecer es expeditivo. Sí, hay una doble vara notoria, brutal. También recordaba hace poco la doctrina que crearon para meter presos a los exfuncionarios peronistas por el peligro de su poder residual. Sí. Por haber estado en el poder podrían interferir en las investigaciones, y por eso le aplicaban la prisión preventiva, los iban a buscar a la casa con casco y chaleco a los funcionarios del peronismo. Y ahora que tenemos funcionarios en el poder investigados, además obstruyendo las investigaciones directamente, y nada, siguen tranquilos sus funciones. Esto es tremendo, porque esa doctrina del Ursún del poder residual, justamente lo que decía era que todavía quedaban como reminiscencias de ese poder que habían tenido como funcionarios, y estamos hablando con Mariano Recalde, le decimos a la audiencia, senador por la Ciudad de Buenos Aires, y ahora que tenemos funcionarios en el gobierno, desde Karina Milei, el mismo presidente, el jefe de gabinete. Imagínate si uno que es ex funcionario le queda algo de poder, imagínate que es funcionario hoy, tendría que estar preso por las dudas mientras se lo investiga. Es una... Claro. Pero no digo que hay que hacer eso, digo que está pésimo lo otro, que fue una doctrina que inventaron para perseguir al peronismo, porque hay garantías constitucionales que parece que existen solo cuando se investigan a los antiperonistas. Ahí son todos afaronianos. Claro. Pasó con los jueces del Lago Escondido, claro, ¿no? Que sí, los pescaron, los vieron en el aeropuerto, y después empezaron con las teorías garantistas de que la nulidad de la prueba, porque el papelito que apareció no estuvo... son tremendos. Lo mismo que recién hablabas de la inviolabilidad de la propiedad privada. Parece que la propiedad privada es solamente la de los ricos. Parece que cuando vos le metés la mano en el bolsillo a un jubilado, no es su propiedad. Tal cual. Cuando le recortás los salarios a un trabajador, los derechos conquistados a un trabajador, no estás violando la propiedad. Parece que las únicas conquistas que valen son la conquista del desierto. Mariano, ahí, ¿cómo te va, Marcos? Te saluda. ¿Qué tal, Marcos? Te pregunto por la escena general, ¿no? Digo, porque uno ve una justicia que está en estos términos que vos planteás, y también ve un sistema político que se hace el sonso con las determinaciones de esa justicia. La reforma laboral avanza, Cristina Kirchner sigue presa. Digo, son elementos que muchas veces no son discutidos en la realidad, y que por supuesto marcan políticamente la escena. Pero el gobierno, sin embargo, empieza a mostrar signos por lo menos de agotamiento de cara a la sociedad. Digo, cualquier encuesta que ves, hoy ve la imagen de Milei derrumbada, no solo a partir del escándalo Adorni, sino a partir de la situación económica de cada uno de los argentinos. El PRO se desmarcó ayer, por lo menos Mauricio Macri parece que es el que direccionó eso. Digo, ¿cómo ves la escena general en medio de este ajuste tan feroz para los trabajadores, no? Bueno, la escena política, yo soy optimista en el mediano plazo. Tampoco creo que ya el gobierno esté terminado, ni mucho menos. Creo que si bien cada vez pierde más legitimidad, y a la cuestión económica se le suman estos escándalos políticos que van horadando la confianza que la gente le tuvo, o la paciencia que todavía le tiene, me parece que es muy apresurado para sacar conclusiones de qué es lo que va a pasar el año que viene. De hecho, hoy vi una encuesta donde Milei ganó en balotaje. Claro. Así que creo que hay que seguir insistiendo, trabajando, organizando, regrupando, convenciendo, para que podamos torcer esto, porque hoy Macri le hace un gestito de crítica, pero en 3, 2, 1 están juntos de vuelta
para enfrentar al peronismo y continuar con este proyecto neoliberal, este proyecto la verdad, de saqueo de la Argentina y de los recursos de los argentinos. Claro, y tu optimismo a mediano plazo, ¿en qué radica? Que decías recién. En razones objetivas y subjetivas. Ajá. Por un lado, porque creo que se pueden cambiar las cosas, estoy convencido, si no, no haría política. Seguro, claro. Y que a pesar de que hoy la realidad es una, podemos transformarla. Y después hay razones objetivas, como vos las decías, ¿no? Que la gente va perdiendo la paciencia, que objetivamente la gente está peor y los pueblos no se suicidan. Pueden hacer una apuesta que después termine saliendo mal, como sin ninguna duda va a pasar con el gobierno de Milei, pero finalmente encausan sus decisiones. Así que yo soy optimista por eso. Mariano, y como para contarle a la audiencia, ¿cuáles son los puntos claves y dónde está, digamos, la trampita en la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, más allá de lo que abarcabas vos, ¿no? Que recuerdo la frase de Néstor, la Constitución Nacional hay que leerla completa, parece que la inviolabilidad de la propiedad privada es solamente para los poderosos y no para los laburantes, los jubilados, pero digo, ¿cuáles son los puntos claves de este proyecto de ley de son inviolabilidad 4 o privada? 5. Uh-huh. Primero, arrancan con la ley de expropiación, que le hacen cambios cosméticos, como es más un mensaje político de mostrarse anti-expropiación, pero la verdad que no cambia nada, porque esta es una facultad que está en la Constitución, la han utilizado todos los gobiernos, la de expropiar con una finalidad de utilidad pública, ¿no? Sí. Desde las autopistas de Cachatore, en la dictadura para acá, ha habido miles y miles de expropiaciones y no cambia sustancialmente el régimen. Después lo que hacen, sí, ahí quieren avanzar fuerte. Uno es con terminar con la urbanización y la mejora de los barrios populares. Claro. ¿Cómo? Ya lo habían, esta ley medio la han dejado inactiva con la falta de presupuesto. Claro. Es una ley que de hecho la había sancionado el gobierno de Macri y tampoco había funcionado. Empezó a funcionar cuando se le inyectó presupuesto y se empezaron a trabajar y a hacer mejoras en muchísimos barrios populares que están relevados. Pero es una ley que se la quieren tirar a las provincias, a los municipios y la nación desentenderse. Y después las horas 2, que sí me parecen también muy graves, que es la que permite la extranjerización de la tierra, la que permite la compra sin límites de tierra por parte de personas extranjeras. Uh-huh. Acordémonos del caso Joe Lewis como caso emblemático. Totalmente. Que se quedó con un lago. Y la otra ley es la de ley de fuego, que permite otra vez la maniobra de prender fuego los cambios para poder cambiar, prender fuego los campos para poder cambiarle la finalidad. Entonces, para evitar los incendios que tanto están afectando, se dictó una ley que decía que si se incendiaba un campo no se podía después cambiarle la utilidad para hacer un negocio inmobiliario, por ejemplo. Claro, y modificadas estas dos entonces puntos, se permite... Hay libertad para que los grandes propietarios puedan hacer lo que quieran con la tierra. Y hay libertad para incendiar, ¿no? Digo, básicamente. Exactamente, claro. Esa es la libertad. Claro. Que están promoviendo. Claro. Es como la libertad para incendiar y libertad para extranjerizar. Claro, la motosierra del fuego. Bueno, Mariano, te agradecemos muchísimo la comunicación y obviamente a disposición el espacio y estamos al habla. Un abrazo grande para todos. Un abrazo. Un abrazo muy grande. Bueno, me parece importante esto que marcaba el senador Mariano Recalde de la utilización de la legalidad. Yo estoy como mucho con este punto, ¿no? Porque muchas veces parece que no necesitan la ley, tienen el poder. Obviamente que tienen una construcción social y cultural, de manera que se hace una narrativa pública para que la gente acepte perder sus derechos o pueda, que esté un paso, como dice Rinco, ¿no? Un sacrificio más del paraíso. Ahora, necesitan utilizar la estructura estatal
para sobrepotenciar estos poderes económicos y para darle un viso de legalidad a este programa totalmente devastador. Esto me parece central. Sin la ley no lo pueden hacer y sin este protopoder que es el Poder Judicial tampoco. O sea, no es un vicio de abogado, creo que es una discusión política. Yo discuto mucho con mis colegas, digamos, que pensamos el derecho de un campo nacional y popular, pero a veces esto no lo pueden hacer porque lo dice la Convención Americana de Derechos Humanos o porque la Corte Interamericana de eso. No les importa. No les importa. Claro. Es Fíjate una que discusión política, muchachos, es así. Cuando Peter Thiel estuvo, bueno, no sé si por ahí sigue en la Argentina, nos lo dirá Valery Croce seguro en estos días, pero digo, cuando Peter Thiel, el dueño de Palantir, la procesadora de macrodatos más importante del mundo, se reunió con Javier Milei, el propio presidente mencionó, a mi juicio de modo inquietante, tanto para él como para nosotros, lo que Peter Thiel quería, que era básicamente cómo se sigue con este proyecto más allá del gobierno de Milei. Claro. Yo digo que es inquietante en los dos casos porque primero que Peter Thiel está pensando que Milei es descartable. Tal cual. Que hoy es él, mañana puede ser cualquiera con tal de que se siga con el mismo proyecto. Pero lo otro es que viene a solidificar ese proyecto más allá de que el pueblo argentino vote otra cosa. Por eso hablo del condicionamiento muy fuerte y el Poder Judicial es clave para eso. La detención de Cristina es el mejor ejemplo, a la política en general. Te podrán votar a vos podrás huir con una plataforma que es nacional y popular, pero si nosotros te tenemos agarrado con la deuda y con el Poder Judicial, vas a hacer lo que nosotros queremos. Este es el proyecto. Por eso digo, el comunicado del PRO es muy trascendente, el de ayer, que aparentemente lo escribió directamente, no sé si él, pero quiero decir, en todo caso, tiene la firma de Mauricio Macri, claro, tiene la firma de Mauricio sello. Macri de casi nadie más, que después en un ratito lo leemos. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque lo que está pensando es en la continuidad del proyecto más allá de Milei. Lo dice el PRO, lo dice Peter Thiel, lo dice el diario La Nación en ese editorial que no tuvo firma, por ende es el diario. ¿Qué te falta para darte cuenta de que lo que buscan es solidificar eso y nada más? Nati, Marcos, es como decía entonces el padre Paco en su momento cuando hizo, ¿te acordás? Huelga de hambre por Sí, lo de claro, Cristina. recuerdo perfectamente. Que está bueno hacer obviamente todas las marchas, Plaza de Mayo, Congreso, pero Plaza Lavalle es un lugar al que habría que ir más a menudo, ¿no? Y todavía no tiene tanta popularidad el señalamiento por eso creo que del es el Poder lugar. Judicial. Claro, porque, bueno, Eve siempre hablaba de la pueblada, ¿no? Hacia la corte. Digo, es un poder muy ominoso, se mantiene en el ostracismo. Una élite. Es un poder de élite absoluto. Yo siempre digo, la corte ha recibido o ha almorzado en el Jockey Club. Yo recuerdo en el 2018, Lorenzetti, creo que era el presidente de la corte, ha almorzado con el Jockey Club para la reforma laboral que Macri no pudo sacar. Pero digo, a ver, nunca estuvimos a la corte recibiendo a organizaciones de personas con discapacidad, consumidores, madres del dolor. Digo, me refiero al pueblo, a las necesidades del pueblo reales. Sí a los empresarios, sí a quienes desestabilizaron todos los gobiernos o quienes propulsaron incluso la última dictadura cívico-militar, quienes se beneficiaron. Y a mí me parece muy importante esto ponerlo de relieve. No se trata, más allá de que sean personajes nefastos. Después estaba el que era aburrido, el que estaba en una reposera, que está loco. Son terminales, son instrumentos, pero no dejan de ser instrumentos, porque acá la verdadera, el concepto antitético es democracia o mercado, pueblo o mercado. Ese es el tema. Y van a utilizar, como decía Marcos, ¿no? Tenemos el yugo de la deuda, que es fenomenal, y tenemos un poder judicial que es el ariete de consagración de la impunidad de los funcionarios para que puedan hacer este programa económico y, por supuesto, de persecución del campo nacional y popular con Cristina a la cabeza. Vamos a una pequeña pausa y después regresamos. Pensamos, escuchamos, debatimos y construimos. ¿Dónde? En AM530. Todas las mañanas, Caballero de Día. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. En este reino del revés, donde un ladrón es vigilante y otro es juez, hay una radio que nunca se apaga. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años.
Somos radio. Somos comunidad. En Provincia ART estamos con vos, con tu pyme. Estamos con quienes generan trabajo y con quienes lo cuidan. Consultá con tu productor o productora de seguros o ingresá a provinciaart.com.ar/pymes. Cotizá y mejorá tus costos con un plan a la medida de tu realidad. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Para consultas y reclamos, comunicate al 0800 666 6778 www.argentina.gov.ar/SRT. Un mensaje, un perfil falso, una conversación que nunca debió empezar. El peligro no siempre está fuera. A veces entra por Wi-Fi. Grooming, mi primera vez, una obra de teatro que habla sobre el delito silencioso que afecta a nuestros niños, niñas y adolescentes. Todos los lunes a las 20 horas en Teatro Itaca, Humahuaca 4027. Lo importante es estar informados sobre este tema. Adquirí tus entradas por Alternativa Teatral. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. ¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Lo nuevo en Ediciones Continente. La dictadura del capital, un libro sobre la complicidad civil y militar. En sus páginas, los autores revelan el origen de la deuda histórica que nos asedia. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a edicontinente.com.ar o al Instagram @edicontinente. Carlos Polimeni presenta La Patria no se vende. A 50 años del golpe de 1976, un viaje audiovisual por nuestra historia político-musical con la figura de Evita como guía. Una noche para emocionarse y abrazarse con otros. 11 de mayo, 21 horas, en Santa Evita, Julián Álvarez, 1479 Palermo. No llores por mí, Argentina. Entradas en Alternativa Teatral. Produce Don Narciso. Auspicia AM530 Somos Radio. En la Defensoría del Pueblo podés hacer tu reclamo todos los días, las 24 horas. Comunicate al 0800-222-5262 o encontrarnos en redes. Somos Defensoría PBA, Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Súmate a la experiencia Pulqui Bar. Esta semana, en tiempos donde el odio busca imponerse, la cultura sigue siendo un lugar de encuentro. En una nueva edición de La Cultura Resiste, este miércoles 13 de mayo a las 19, recibimos a Florencia Peña, una charla abierta sobre democracia, cultura, medios y el rol del arte en tiempos de odio y desmemoria. El Pulqui Bar, punto de encuentro en el corazón de la ciudad de Buenos Aires. Entre Ríos 484. Las cooperativas construyen un mundo mejor. Caballero de Día, en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Natalia, de la cosecha de nuestra audiencia, nuestra oyentada está pidiendo tangos, está la tangola de Eve está tremenda, piden a full, han pedido al mundo, le falta un tornillo, lo he cantado por Julio Sosa y la orquesta de Armando Pontier, recordamos que es el tango de Enrique Cadícamo y de Aguilar, ambos dos, José María Aguilar Porras, Enrique Cadícamo, año 1933. Pensaba, ¿no? El año del pacto Roca-Ranciman. Claro. Y hablaba del puchero alto, la década infame, los certificados de pobreza, ¿no? Cómo se repite la historia, y será que no es que se repite porque sí, sino que se repite por determinadas decisiones políticas. Exacto. Así que para hablarnos de las decisiones políticas de la actualidad, Marcos, queremos tu marco, mira, tu panorama informativo, tu cosmovisión. Préstenle mucha atención a esto porque por ahí no se menciona y es la decisión política más importante por estas horas. Ayer yo charlaba con Nicolás Kreplak, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, que nos decía en un programa en C5N que estamos al borde del colapso absoluto en todo el sistema de salud, claro. No el de la provincia de Buenos Aires nada más, en todo el sistema de salud. Cuando vos miras los números, está efectivamente en esas condiciones. Y hoy por la mañana voy a tomar el tuit del Topo Rodríguez, diputado nacional mandato cumplido, pero ustedes pueden verlo en el boletín oficial, porque lo que voy a leer es del boletín oficial, no es una interpretación del Topo Rodríguez. Lo estoy solo tomando porque él lo enumera. El título es: Adorni aplica la guadaña presupuestaria más insensible de la recuperación de la democracia. Para que entiendan de qué estamos hablando, Adorni, el mismo tipo que movió $800.000 como si nada en unos meses, ¿no? Adorni aplica, entonces mediante la decisión administrativa 2026 que se publica hoy en el boletín oficial con la firma del jefe de gabinete Manuel Adorni, el gobierno nacional ejecuta una grosera alteración del presupuesto nacional de 2026 que fuera aprobado por el Congreso de la Nación apenas 4 meses atrás. Esto es lo que dice el Topo, pero ahora entramos directamente en lo que efectivamente es, porque se trata básicamente de acortes, de recortes muy fuertes, de un ajuste muy fuerte en muchas áreas, firmado también por el ministro de Economía, por Luis Toto Caputo. Al programa de investigación y prevención investigación, prevención, detención temprana y tratamiento del cáncer se le aplicó un recorte de 5.000 millones de pesos. Está hoy en el boletín oficial, La crueldad hecha política. Seguimos en el Ministerio de Salud, al programa, el programa presupuestario 20, que concentra los recursos para la prevención y el control de enfermedades transmisibles o inmunoprevenibles, se le recortan 500 millones de pesos. De vuelta, hoy. Se ejecuta también una quita de 20.000 millones de pesos en la compra de productos farmacéuticos y medicinales dentro del programa Acceso a Medicamentos. Esto en el área del Ministerio de Salud. En el área de Cancillería se financia el programa presupuestario 23, correspondiente a acciones diplomáticas asociadas a la cuestión Malvinas y Antártida. Se le quitan 14,3 millones de pesos. 14.300.000 pesos. Al programa de diseño y construcción de 4 satélites se le podan recursos por un total de 900 millones de pesos. Al programa 30 del Ministerio de Seguridad Nacional, con el que se registra presupuestariamente el servicio de bomberos,
sufre Hablábamos un recorte recién de los incendios. de 11,8 millones de pesos. Al INDEC se le recortan 703 millones de pesos. Al recorte de 400 millones de pesos en el programa Actividades Centrales de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, le sigue una rebaja de 8.763 millones al programa Formulación y Ejecución de Política en Ciencia y Técnica. Todo, por supuesto, en el ámbito de la jefatura de gabinete, esa que maneja Manuel Adorni. Podría seguir un rato largo. 502 millones de pesos para las obras en la Ruta 3, en el tramo Cañuelas, 940 millones de pesos para obras de mantenimiento vial en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. En parques nacionales, 2.557 millones de pesos en el programa presupuestario número 17, referido a la conservación y administración de áreas naturales protegidas. Bueno, y así. Condiciones de vida, ¿eh? O estamos hablando de vialidad, estamos hablando de incendios, estamos hablando de salud. Mirá esto es fuertísimo. Programa 82 del Ministerio de Economía. Es el destinado al desarrollo de infraestructura hidráulica en todo el país. También se le aplican recortes en el acueducto, por ejemplo, Vipos en Tucumán, en la ampliación de infraestructura en Cafayate, en el acueducto Sarmiento en Comodoro Rivadavia, en la ampliación de la planta depuradora en Rafaela, en las obras de agua potable en Concordia, en la construcción de desagües cloacales en Catriel, en la rehabilitación y ampliación de líquidos cloacales en Radatil y en Chubut, y así son cientos de localidades a las que se le recortan. ¿Sabes qué pienso, Marcos, antes de continuar con el informe? Pienso en lo que mencionó hace mucho tiempo ya, o hace un tiempo, Máximo Kirchner respecto de la autoestima de los pueblos. Porque a veces justamente estas narrativas de que hay que pagar la fiesta o que no nos merecemos vivir bien, si no es ante la urgencia, tiene que ver con esto, ¿no? Estamos hablando de tolerar una poda tremenda en materia de salud para personas con pacientes oncológicos. Estamos hablando de la soberanía nacional respecto de una cuestión que es transversal y que es Malvinas. Estamos hablando del estado de nuestras rutas. Y creo que viene por ahí, ¿no? La autoestima de nuestro pueblo. Efectivamente, así nomás, así como lo decís. Escuchemos un par de testimonios del encuentro de mujeres peronistas que se dio en este fin de semana en la Universidad Nacional de Quilmes. La vía Mayra. Obviamente Mayra era la anfitriona. Pero, digo, por lo menos su municipio, pero obviamente había muchas mujeres bajo la consigna de Cristina Libre. Escuchemos a Teresa García. Hace mucho ruido cuando Teresa García dice algo de la interna. No hace tanto ruido cuando Teresa García dice algo acerca de lo que nos debería estar preocupando a todos los argentinos. Yo estoy muy obsesionado con esto, porque esto no está relacionado directamente o solamente con denunciar, que ya sería suficiente, la detención arbitraria e ilegal de Cristina Kirchner y su proscripción, sino que eso nos pone a todos nosotros en libertad condicional. Totalmente. Me impresiona cómo todos los argentinos no nos rebelamos ante esta situación. Tiene que ver con las narrativas estigmatizantes que vos mencionabas antes, ¿no? Entonces escuchemos a Teresa García y a Mayra Mendoza, justamente en el encuentro de mujeres peronistas, hablando acerca de esto. Cristina Libre no es un mantra, no es una cosa que uno repite o le pone un sello a un pasacalle. Cristina Libre es la verdadera esencia de lo que tenemos que hacer, fundamentalmente nosotras las mujeres. Si yo preguntara entre las que están acá, ¿quiénes son las que tienen el beneficio de la jubilación de la ama de casa? ¿Cuáles son las jóvenes que han tenido una beca del Progresar? ¿Cuál es la familia que ha tenido la posibilidad de tener un techo con el Procrear? ¿Cuáles son las trabajadoras que han visto mejorada su situación en la época de Néstor y Cristina? Seguramente levantarían la mano casi todas las que están acá. En el casi todas de las que están acá es que cuando la necesitamos, ella estuvo. Y hoy está presa. No nos tiene que dar vergüenza asumir esto. Está presa. Y está presa por las cosas que hizo. Está presa porque luchó contra el poder real. Acá hay una distinta. En este país hay una distinta. Y como es una distinta, la tienen secuestrada. Está proscripta. Y con ella el peronismo. Porque no van a poder hacer peronismo los que ahora tienen miedo de nombrarla y de decir Cristina Libre. Eso no es peronismo, compañeras.
Eso es querer caerle bien al poder. Eso es que te quieran guiar el ojo. Eso es que te sonría Clarín. Y nosotras sabemos que ese diario fue el que anunció que si no estaba muerta, la querían presa. Y no podemos normalizar esa situación que ella atraviesa y está pagando con su cuerpo por haber generado condiciones para todos los argentinos y para la Argentina. Bueno, ahí está. Entonces, algunas de las cosas que se decían en el encuentro de mujeres, otorgándole, incluso yo digo esto, un sentido más general. Si un solo argentino, y más una 2 veces presidenta, y más la líder política, la principal líder política de la oposición, estuviera presa, ya alcanza como para hablar de una situación escandalosa. Pero de nuevo, si esto además se trata de que la arbitrariedad se traslada a todos los argentinos, porque esa es una señal para cualquier otro argentino que quiera tener una decisión autónoma acerca de cómo se lidera un país, me parece que es más grave, ¿no? Y eso es lo que capaz que no entendemos, o incluso la política no entiende a veces cuando cree que se puede avanzar sin que esto esté en el centro de la... A mí pienso en esta frase tan remanida de esa es la lógica de la vieja política, esa es la lógica de la vieja política. Bueno, acá está la lógica de la vieja política, claro, ¿no? Silenciar justamente esto que es un parteaguas en la ruptura del consenso democrático, porque justamente es la líder de la oposición y porque ya no lo había dicho Clarín, la bala que no salió, el fallo que sí iba a salir, intentaron matándola, queriendo matarla, ¿no? Con un intento de asesinato y ahora con esta proscripción absolutamente escandalosa. Entonces, quien cree que va a poder gobernar, como decía Marcos hace un ratito, bueno, está muy equivocado y o equivocada. Sí, efectivamente así. Vamos a escuchar a a Diego Valenzuela. Ahora empiezan los que no solo creen que pueden gobernar con esto, sino que se aprovechan de claro, eso. Claro. ¿No? Diego Valenzuela hoy es senador provincial, ha sido intendente de 3 de febrero, es un hombre que rápidamente pasó del PRO a la Libertad Avanza, y quedan ahora en una interdicción medio extraña. Le está pasando, Patricia Bullrich es el adalid de esto, ¿no? Digo, claro, porque Patricia Bullrich ahora está viendo cómo hace para volver a dónde vuelve. Patricia Bullrich tuvo 2 conversaciones con Mauricio Macri en los últimos meses. En el último tiempo, sí. Tuvo 2 conversaciones por lo menos, porque no son sonsos, digo, sobre todo ella es la menos sonsa de totalmente. Todos. Y está viendo lo que está pasando con el gobierno nacional y por eso se ha desmarcado el miércoles pasado con lo de Adorni, ¿no? Pero escuchemos a Diego Valenzuela, uno de los que se pasó, y bueno, hace su propia interpretación. Yo diría que estos casos distraen, y entonces el planteo, y también lo ha dicho el presidente y el mismo Manuel en una entrevista que hizo en las últimas horas, es tratar de aclararlo lo antes posible, más allá de los tiempos legales de la presentación de la declaración jurada, ¿no? Tratar de cerrar este capítulo, ¿no? Y que como corresponde, Manuel, como todos los funcionarios, nosotros tenemos que rendir cuentas ante la ciudadanía y eventualmente en la justicia si hay una denuncia, ¿no? Pero ojalá cuanto antes podamos hablar de lo importante, de los grandes debates de la Argentina, de las reformas que se están haciendo y salir de este tema. Por eso me parece que la palabra de Patricia fue adecuada en términos de darle urgencia al cierre de este tema con la presentación de la declaración jurada. Bueno, clarísimo, ¿no? Claro. Lo que pasa es que no hay cierre de este tema. No hay cierre de este tema, porque vos lo sabés, porque conocés de esto. Sí, cuando claro. Presente la declaración... ¿Por qué está pateando? Ahora dicen que va a ser antes del 30 de mayo, porque lo vienen apurando. Sí. ¿Por qué él estaba pateando la declaración jurada para lo más lejos posible, 31 de julio, y Patricia Bullrich lo apura con esto, pues se da cuenta que no hay margen para eso? Pues básicamente lo que quería es que baje la espuma mediática del asunto. Cuando Adorni presente la declaración jurada va a ser un escándalo, porque van a aparecer más jubiladas, porque no hay forma de justificar la guita que Adorni tiene, porque si además Adorni movió $800.000 o $1 millón, tiene 3 guardados. Porque esto es así, claro. Nadie mueve todo lo que tiene. No, totalmente. Para hacer Marcos, refacciones. ¿No crees también que el escándalo, no creen que el escándalo de Adorni tapa de alguna manera
no sé, la causa Vialidad 2, que es Cuadernos. Yo te digo más, pues es interesante lo que vos decís, pues yo el otro día con Roberto planteaba yo que estamos en el medio de un circo y mientras nos entretenemos con los payasos, como Adorni, se nos llevan todos los elefantes. Yo creo que tapa algo más, porque Vialidad y Cuadernos también tapa otras cosas. Claro. Lo que está tapando Vialidad y Cuadernos y Adorni es la venta de Transener a los amigos de Santiago Caputo, la venta de la hidrovía a los mismos amigos de Santiago Caputo, el puerto de Ushuaia intervenido por el gobierno nacional y entregado a los amigos de Santiago Caputo, porque ojo que Santiago Caputo pierde en la interna política, pero en la de los negocios está ganando como loco. Como loco. A lo perro, claro. Entonces, eso claro que es tapado. Por eso nosotros decimos, por supuesto, Adorni es un escándalo. Pero el escándalo más grande es la venta de la Argentina o el recorte que acabamos de contar hace un rato. Lo que hace Adorni es, por los servicios prestados, quedarse con ¿cuánto? 4 o 5 millones de dólares y salvarse para toda la cosecha. Tal cual. Pero la verdad es que este no es el punto. Pues si no caemos en ese honestismo que aprovechan la nación más y que yo para diferenciarse del gobierno, pero en el fondo lo que te dicen, pero el rumbo está bien. Lo que pasa es que acá hay, esto es lo que están planteando, el tuit de ayer del PRO, hablando de que el rumbo está bien, pero que lo que hay que corregir son los detalles, corrupción e insensibilidad, ponele, es la plataforma de la alianza. Totalmente. ¿No? Sigamos en 1999, sigamos con el mismo proyecto, pero sin la corruptela. Se escandalizaban con la ley, con la 25250, que era la ley de justamente Banelco, por el escándalo de corrupción, pero no por el contenido de la flexibilización laboral. Claro. O sea, no es que estemos en contra del honestismo, por supuesto que sí. No, la honestidad es como el piso de la administración pública. Pero no tengamos la vara baja. Qué interesante lo que dicen, porque el otro día, ¿sabes cuándo me cayó la ficha de todo esto que dicen? Que en un momento me vi mirando y digo, pero claro, me están poniendo el payaso acá y me están... ¿Sabes cuándo? Cuando empiezan a comparar la foto de cuando Adorni era como nosotros, en Alpargatas haciendo una parrilla improvisada. En Mar del Plata lo vi, Mar del Plata ahí con mogotes de fondo. Y entonces después la foto de ahora haciendo la parrilla, ¿no? Y entonces yo pensaba, no es este el camino, porque no está mal que al contrario, que un pobre llegue a tener esa cosa, está buenísimo. El tema acá no es que mira cómo era antes y cómo es ahora. El tema es cómo conseguiste la guita, si fue robándole a la gente, si fue estafando. Porque estaba bueno de últimas que una persona haya podido ascender, un pobre a tener cosas, pero el problema es otro. Y después te cuento que mucha gente está escribiendo porque están muchos escribiendo sobre lo que hablaste de la autoestima del pueblo. Y el área de Mar del Plata dice que es tal cual, que es lo que se llama manipulación de masas, que a través de los medios, de todo lo que nos hacen, nos van quebrando la autoestima como pueblo hasta que... El área... Estamos el área de Mar del Plata. El área de Blasquez, qué lindo nombre. Pero pienso que esto se ata y se articula con el tema de la salud mental, ¿no? Ahí está. Un verdadero flagelo en la actualidad. Y siempre recuerdo el libro de Mark Fisher, Realismo Capitalista, y una idea que me quedó de la síntesis de ese libro que me pareció maravilloso, que es cómo este sistema privatiza los efectos públicos, ¿no? O sea, te hace creer que si no tenés trabajo no estás bien, es por efecto... Que estás mal vos hay algo que hiciste mal, loca, lo sentimos todos, sí, Claro. O sea, a ver, y publicita la vida privada, ¿no? Hoy en día lo vemos absolutamente masificado con los celulares y demás. Entonces, es una trampa tremenda. Y pienso, mientras hablaban, el otro día estuve haciendo con mi hijo menor, que está en 3er año, justamente me preguntaba sobre derechos humanos y demás, y me decía, ¿cuál es la causa de la desigualdad? Le digo, ¿cuál es la causa de la desigualdad para vos? La corrupción, me dice, colegio público. Entonces le dije, ¿qué te parece el poder económico? Le digo, ¿cómo también en las nuevas generaciones se hace una ruptura de esa relación de causalidad? Está bien la corrupción, por supuesto, está perfecto que se señale, pero acá hay un poder económico absolutamente voraz, y el verdadero flagelo es la detracción del poder político respecto al poder económico. No nos comamos esa curva. No digo que algunas cosas no sean obscenas de la política y demás, pero la política es lo que nos va a salvar, no el poder económico, que justamente, como decía Marcos, ¿no? Tenemos a los grandes ganadores de esta gestión en términos de negocios. Exactamente. Hacé la campeona. Es así como lo decís. A ver, Marcos. Fernando de Andrés es el hombre más cercano a Mauricio Macri hoy. Y es el que pergeñó este tuit del que hablábamos, en el cual dice apoyamos el proceso, pero señalamos las desviaciones. Es importante porque
ustedes lo decían, la semana pasada, Cristian Ritondo, Diego Santilli y otros se juntaron y el PRO bonaerense decidió que va a ir con La Libertad Avanza. ¿Qué es lo que pasó entre esa reunión y el tuit de ayer? Bueno, lo que pasó es que Mauricio Macri se está desmarcando, porque Ritondo ayer puteaba por el tuit, porque decía que nadie le había consultado. Mauricio Macri se está desmarcando porque Mauricio Macri tiene una visión que Ritondo, que es un survivor de la política, todavía no tiene. Ajá. Y es que esto, lo que decíamos al principio, que esto tiene que continuar más allá de Adorni. Claro. Entonces, escuchemos a Fernando de Andrés hablando de Patricia Bullrich, porque se están jugando el modo en el que continúan con esto sin Milei. Esto no quiere decir que mañana se vaya a caer Milei. Quiere decir solamente que ellos están viendo que mañana se cae Milei. Claro. Digo que no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Escuchemos a Fernando de Andrés. ¿Vos la ves rompiendo y volviendo al PRO? Digo, hay lugar en el PRO. Rompiendo sí. Rompiendo porque sí. Es una característica. De ella. Romper. De ella, sí. ¿Volviendo? ¿Hay espacio para ella de vuelta? No me lo imagino. Al PRO no me lo imagino. Lo que no quiere decir que como el año pasado compartimos frente, pero el partido no lo veo, ¿no? No hay un operativo clamor, Patricia. No escuché a nadie del PRO diciendo por favor volvé me parece que más cercano a todo lo contrario. Bueno, ahí estaba entonces, Fernando de Andrés, con esto que es cierto, quedan heridas, por supuesto, y más allá de las conversaciones que puedan tener, algunas cosas no son tan aceptables. Estuvo Axel Kicillof en la Feria del Libro, presentando un libro, creo que se llama De Keynes a Adam Smith, si no recuerdo mal. ¿O al revés? No, creo que era así, ¿no? Bueno, de Adam Smith a Keynes, es decir, de Adam Smith a Keynes. Bueno, no importa, ahora lo chequeamos. Sí. Pero lo cierto es que estuvo el sábado en la Feria del Libro, una Feria del Libro que, como vos decías, ese día además tuvo muchísima actividad y había en cada uno de los lugares una actividad tremendamente concurrida, pero bueno, por supuesto la del gobernador de la provincia de Buenos Aires fue una de las más concurridas. Escuchémoslo hablar acerca de justamente qué es lo que quiere Milei con la reforma política. Sobre la reforma política estamos observando de nuevo cómo el gobierno hace sus cálculos, toma las encuestas, agarra el Abaco, el Excel y dice a mí me conviene esto y empieza a inventar un discurso para justificar que es lo mejor para el conjunto. Así que ahí vemos que está tratando de convencer en el Congreso Nacional de sacar las PASO porque aparentemente le conviene, después la boleta única de papel con una crucecita están buscando y están tratando de rajunear a ver qué es lo que favorece a Milei, que está buscando su reelección. Yo creo que la discusión obviamente más compleja en la provincia de Buenos Aires estamos mirando porque nuestro régimen de primarias, de PASO, está atado al régimen nacional, ¿no? Las fechas. Entonces, bueno, estamos viendo qué es lo que ocurre. Después van a ser, en el momento que corresponda, los frentes electorales, las coaliciones o las candidaturas. Pues si no estamos limitando, entonces dicen, bueno, quieres ser candidato, entonces quieres juntar a tal y a tal. Y me parece que lo más importante es que durante 2 años hay muchos que no se animaron a oponerse a Milei. Bueno, está muy bien que lo hagan si no están de acuerdo, que rompan con el miedo. Bueno, algunos verán que Milei cae en las encuestas, lo que sea. Hoy lo que permita que grupos, sectores, ciudadanos, ¿no? Que tal vez no creen en el peronismo o están en contra y entonces escuchan más a otros dirigentes, bueno, que todos lo expresen, porque lo de Milei es espantoso, es una ultraderecha que además afecta hoy a todo el planeta prácticamente. Bueno, ahí estaba entonces Axel Kicillof hablando acerca de estos temas, obviamente, que importan y mucho. Te sumo uno más, si se puede, el de Axel Kicillof, el 7, hablando acerca de su propia candidatura. Claro. Yo no estoy ahora trabajando en un frente electoral, una coalición, en candidatura. Lo que estamos diciendo es que las políticas de Milei y el gobierno de Milei, los desastres de Milei, están afectando a todos los sectores e incluso a fuerzas políticas que son muy diversas. No estamos proponiendo acuerdos electorales, estamos diciendo que los afectan o no están de acuerdo con las políticas de Milei lo expresen, porque si no parece que es una cuestión solo del peronismo o solo de determinados dirigentes, y creo que ahí
hay una posibilidad de plantear cuestiones desde la democracia, pasando por la soberanía, llegando por supuesto a el modelo de país o la matriz productiva, quiere destruir la industria y llevarnos al siglo XIX. Bueno, todo esto creo que es muy difícil estar de acuerdo, y a quienes por oportunismo, o quienes por conveniencia, o quienes por timidez, o quienes por miedo no lo expresan. Necesitamos que todos los sectores políticos que no están de acuerdo con esto lo hagan. Bueno, ahí estaba entonces Axel Kicillof en este encuentro en la Feria del Libro con motivo justamente de la presentación de su libro. Y cerremos con Luis Caputo, ¿no? El actual ministro de Economía, porque hubo algo interesante que pasó el viernes, ya había terminado el programa obviamente, y se trató de esta conferencia de prensa en la que los ministros que estaban allí no quisieron contestar preguntas. Insólito. Manuel Adorni fue el que los presentó, estaban Alejandra Monteoliva, la ministra de Seguridad, y el ministro de Economía, Luis Caputo, y a los acreditados le dijeron, bueno, pero ustedes van a preguntar lo que nosotros queremos, ¿no? Porque de esta manera se maneja el gobierno. No hablamos de mis escándalos, no hablamos de sobresueldos, y lo que pasó es que algunos colegas, como corresponde, como debe ser, como hace un periodista, se rebelaron a eso. Ariel Rodríguez, por ejemplo, de Cadena 3, justamente primero le preguntó, en realidad, después terminó preguntándole a los tres funcionarios sobre los sobresueldos, que es lo que corresponde. ¿Existen o no existen los sobresueldos? ¿Cómo puede ser que muevan tanto cash y que nadie diga nada? Pero antes de eso, la primera pregunta de Ariel Rodríguez había sido justamente si no existía el riesgo Adorni. Sí. Se la preguntó a Luis Caputo. Es una pregunta interesante, por supuesto venenosa. Patinó mal, ¿no? Como corresponde, claro, no quiso preguntar, no quiso contestar aquello, pero es una pregunta interesante porque Caputo es el que se la pasó hablando del riesgo Cuca, ¿no? Cuando todo se iba al garete, si no hubiese sido por Scott Bessent, el propio Trump lo dijo, nosotros le salvamos las elecciones, si no hubiera sido por ellos, no hubiesen tenido éxito en octubre. Pero Caputo horas después recogió el guante y habló acerca de el escándalo de Adorni y su relación con las inversiones. Escúchenlo. Primero, si me preguntás si tiene impacto en la economía real, definitivamente no. Nadie va a dejar de invertir en Argentina por la declaración jurada de Adorni. ¿Seguro? Segurísimo, ni la más mínima duda. Y aunque el riesgo tenga impacto en las encuestas, se genere la sensación de que puede volver el kirchnerismo. No, de ninguna manera. Y sí alguno puede decirte, no, bueno, ese efecto puede influir en el riesgo país. Yo creo que no, y lo digo con el fundamento de que a las pruebas me remito. Estamos prácticamente en los mínimos, pero sobre todo con un shock como el que estamos viviendo. Pero es opinable eso. Puede ser que alguno te diga, sí, yo creo que puede tener impacto. Bueno, ahí está. Entonces, los índices de medición de estos muchachos, que está bien, el riesgo país y demás, pero nunca hay un índice de cómo come la gente, cómo está viviendo, la salud. Esos índices parece que no son relevantes. Esto es interesante lo que decís, porque nunca hay que olvidar que cuando te dicen bajó el riesgo país, vos decís, pero para, yo voy a comer más, y en realidad lo único que está pasando con eso es que le dicen al tipo que puso guita en la Argentina, incluso especulativa, que la va a poder cobrar. Eso es el riesgo país, no ninguna otra cosa. No es que en La Matanza va a comer alguien más, no es que en Chubut las escuelas van a funcionar mejor, no, nada de todo eso. Es solamente que el tipo que puso la plata, incluso especulativa en nuestro país, se la va a poder llevar. Nada más. No, ¿qué pasa con el índice de registro de leche, de por carne, ejemplo, de que son que está de pues si no te dicen, viste, no, porque el riesgo país bajó, ¿y qué carajo me importa si el riesgo país bajó? Si lo que van a hacer es tomar deuda para que después se la lleven los amigos de Caputo. ¿Por qué? Tomar nota de este lado, ¿no? Porque esa es la política que no le importa a la gente. Es así. Marcos, bueno, ahí estamos, finalizamos. Tremendo panorama político. Me informo con Marcos Cittadini. Qué bueno siempre. lo que dice Marcos, porque muchos canales celebran cada vez que van a entregar deuda. Dicen, qué bueno, conseguimos más plata, como si fuera una buena noticia. O miento, Marcos. Y claro, eso sí. Celebran, hoy llega tanta plata, pero no es para festejar, ¿no? La verdad que no. La verdad que no. Bueno, nos vamos entonces ahora sí a una tanda y enseguida volvemos. En épocas donde se premia el individualismo, defendemos lo colectivo. Nos encontramos todas las mañanas en Caballero de Día, un programa con opinión, análisis e información.
AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. ¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Teresa Parodi presenta su nuevo disco, Hasta que amanezca. Canciones que nacen del diálogo con este tiempo. No sé seguir si no hay amor. Nuevos sonidos, nuevos ritmos y también esas canciones que ya son parte de nuestra historia. Jueves 21 de mayo, 21 horas, en La Trastienda. Entradas a la venta en Paz Line. Es Sony Music. Colección Tapas que hicieron historia presenta su octavo libro. La era presidencial de Mauricio Macri contada en las mejores tapas de Página 12. La vuelta al poder de la pata civil de la dictadura. FMI, ajuste, represión y mucho más. Pasaron cosas. Disponible en la librería de Caras y Caretas, Junín 365. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana del Café Bantú. Bantú. Comunidad Loma Segura. Sumamos 300 nuevas alarmas y alcanzamos más de 1.300 en todos los barrios. Municipio de Lomas de Zamora. Gobierno de la comunidad. Intendente Federico Otermín. Yerba mate La Buena. Conserva el aroma y sus propiedades de origen. Libre de gluten, buena calidad y buen precio. Toma mate y seguí escuchando la 530 con Yerba Mate La Buena, tu compañía de vida y buenos momentos. Librería El Aleph presenta el libro del año. Proscripta y sublevada. Crónicas ardientes de una Argentina indomable. Dice Cristina Fernández de Kirchner. Roberto Caballero y Cintia Ottaviano recuperan para nuestra memoria histórica hechos y figuras. No se trata de saber historia, sino de comprenderla, porque el futuro tiene historia. No te pierdas este libro con prólogo de Cristina Fernández de Kirchner. Sumate a la ola sublevada. Pedilo en www.aleflibros.com.ar y lo recibís en cualquier lugar del país. En épocas de resistencia, Carlos Polimeni y Esteban Morgado presentan Resistencia Tanguera, una guitarra, una voz, un repertorio extraordinario, letras y melodías de la historia de la cultura popular y nacional. Domingo 17 de mayo a las 20. Invitados, Flor Cozzani y Alfredo Piro. Entradas en venta por Passline. Un espectáculo jugadísimo. No te quedes afuera. Resistencia Tanguera, ahora y siempre. Auspicia AM530. Esteban Morgado. Ya construimos el primer complejo socioambiental Ecoparque Quilmes y el vivero municipal Yolanda Ortiz en Don Bosco. Ahora instalaremos contenedores en el 50% del distrito y seguiremos avanzando en el sistema de recolección diferenciada de residuos. En Quilmes, seguimos para adelante. Caballero de Día, en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. De Mujica bajan de lo alto con sus voces y tambores. Domingo Santo son los hijos nuevos que vienen sin tristeza, descartan las migajas de políticas viejas.
guardianes de Mujica desdiosan dioses, son leales a la lucha. 1 millón de corazones, más le matas, más te matan y no quieren guerra. Agradecen este día sobre la tierra. Guardianes de Mujica cantan y sangran, se meten sin que lo vean, por las buenas o por las malas. Ya no van por pan, ya no van por comida, la mentira es desoída, ya no mendigan. Es más fácil ponerle un velo al sol que sortear todas las sombras de esta Argentina del dolor. Por favor, perdón y gracias, 3 palabras mágicas para la vida, el amor y el corazón. Por favor, perdón y gracias. Estamos acá con Flor. Qué maravilla. Y los Guardianes de Mujica, música y letra de León Gieco. Precioso por este día tan especial, ¿no? Un recuerdo y un homenaje a Flor. Alguien que partía un día como hoy de una manera tremenda. Vamos a decirle a la audiencia que el 11 de mayo de 1974 asesinaban al padre Carlos Mujica. Yo particularmente es un amor tan profundo, una admiración a ese cura. Lo decís siempre. Siempre lo digo. Decís, y fuera del micrófono también. Sí. Y lo tenemos en comunicación al padre Lorenzo Toto de Bedia, que seguramente nos está escuchando. ¿Cómo estás, Toto? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Buen día. Buen día. ¿Y dónde estaba yendo? Estaba yendo de la 31, nos dicen, ¿puede ser? Sí, estamos yendo a la Villa 31 con el equipo de curas de villas de Buenos Aires. Nos encontramos, tenemos una jornada de reflexión, de intercambio de experiencias y siempre articulamos el laburo de nuestros barrios y al mediodía hacemos una misa ahí a lo de la tumba de Mujica. Y la verdad que en estos tiempos preguntarte, ¿no? Preguntarte, no, yo creo que es tan necesario, Carlos, ¿no? El que ataba a la práctica política, a la religión, a su propia vida, con su propio cuero. ¿Qué rescatás vos de esa cosmovisión del mundo, de ese ideario tan necesario en la actualidad? Yo creo que es importante mirarlo a Carlos Mujica, hoy 52 años después de su martirio, porque él, desde la fe profunda, tuvo un compromiso terrible y bien consecuente, ¿no? La fe y el amor a los demás, sobre todo a los más descartados, son dos caras de una misma moneda, ¿no? Cuanto más profunda la fe, más fuerte va a ser el compromiso y más sostenido también, y Carlos mostró eso. Y hoy necesitamos eso, profundizar en nuestra fe, aferrarnos a Dios, pero no para evadirnos de la realidad, sino al revés, para que tengamos la fuerza para remangarnos y jugarnos por los demás, dar la cara por el otro, poner el cuerpo para acompañar al que más la vida le cuesta. Yo pensaba en esto que decís, Toto, en esta frase de él cuando mencionaba justamente el morir por el otro como una, digamos, como con gratitud, ¿no? Poniendo su propia vida al servicio de los que más necesitaban. Y yo destaco que esto lo hacía como con su praxis habitual, ¿no? Y ponía el cuerpo, porque me parece que asistimos a un momento en donde a veces con buena voluntad, pero hay un exceso de diagnóstico y una ausencia deliberado, ¿no? De poner ese cuerpo para transformar la realidad. Y creo que Carlos enseñó con su propia vida eso. Sí, él decía: sueño con morir por los pobres, ayúdame, Señor, a vivir para ellos. Hoy, con tanta prédica de individualismo, de
del no te metas, del sálvese quien pueda, mirar y tratar de imitar y contagiarnos de aquel que se entregó por los demás, que puso el cuerpo todos los días, es fundamental, ¿no? Hoy se necesita eso, gente que se dé cuenta que vivir para el otro no te enajena, sino te planifica, ¿no? Justamente hablamos afuera del aire hace un ratito de la necesidad de romper con ese individualismo y de pensar una construcción en comunidad. Esto que estás diciendo vos no sé, creo que llena el alma, porque cuando nos quieren convencer de que vivir por nuestros propios propósitos es la verdadera finalidad de la vida. Yo siempre digo, ¿no? Articular uno puede tener ambiciones o anhelos personales, pero si no está articulado con algo político, colectivo, hay una sensación de vacío tan grande, y me parece que es lo que vivimos, ¿no? Esa sensación de vacío no es apolítica, justamente tiene que ver con lo político. Por algo es la necesidad de destruir la matriz colectiva y todo lo colectivo, el proyecto colectivo de país y de comunidad. Por supuesto. El Papa Francisco, para mí, es un fruto concreto del compromiso de Mujica. Sin Mujica no hubiéramos tenido a un Francisco, y él hablaba mucho de que no seamos autorreferenciales. Y a veces pensamos mucho en nuestra situación de qué hacemos, qué no hacemos, y lo que hay que buscar es al prójimo amado. La comunidad me toca a mí, le toca al otro, eso lo dirán las circunstancias, pero lo que nos tiene que planificar es buscar el bien del otro, ser feliz a los demás, que es lo que hizo Mujica, y es lo que se necesita hoy, que, digamos, la fe bien vivida, obviamente, sí. Y Mujica es ejemplo de eso. Cuando te escucho, Toto, recuerdo una frase que una vez, justo en pleno colegio, yo fui al colegio San Pedro Apóstol, ahí, y un padre me dijo, cuando estábamos en plena etapa de adolescencia, medio de depresión, me tocó vivir los 90 encima, falta de laburo y demás, la gente te saca de la locura, me había dicho. Y creo que tiene que ver con esto, ¿no? Poner el foco en el otro no quiere decir olvidarse de uno mismo o evadir de la realidad, sino advertir que hay un otro con el que darse la mano, cooperar, luchar, reivindicar, discutir también, pero que nos constituye, ¿no? Sí, de hecho, si hay un mal de esta época es clases dirigentes alejadas del hombre y la mujer de a pie. Y el mejor remedio para la depresión es pensar en el otro y salir del ensimismamiento. Entonces, claro. Mujica disfrutaba de estar con la gente. Y no de un modo mesiánico necesariamente. Sí. Era comer con las familias del barrio, era jugar al fútbol, era ir a la cancha, estar con el pueblo. Y a veces tocaba ayudar a la liberación, ¿no? Entonces, el otro te sana mucho, y muchas veces lo que tenemos responsabilidades sobre los demás, y tenemos la tentación y encontramos mil excusas para alejarnos de la gente. Y yo creo que la cosa va totalmente por el otro lado. Todo lo contrario, tal cual. Todo lo contrario es, por eso digo, no, el otro nos constituye, nos salva. Y esto que decís del padre Mujica compartiendo desde el placer, desde la satisfacción, desde la férrea convicción y desde la fe también. Me parece que, bueno, quienes tuvimos en la oportunidad o, no sé, estuvimos educados en la fe religiosa, algunos nos peleamos un poco por confundirla con cierta institucionalidad, y por lo menos en mi caso, nos reconciliamos cuando vimos que hubo un padre Mujica, un padre Romero también, ¿no? Ahora con ustedes es importantísimo, porque después nos quieren vender fes, descartables, y cuando digo descartable me refiero a individualistas, y la verdad que necesitamos mucho tus palabras y bueno, lo que fue Francisco también,
como bien dijiste, ¿no? La condición de posibilidad de Francisco también fue un Carlos Mujica. Y sí, Francisco vino de esa iglesia pobre. Cuando habló de la iglesia pobre para los pobres, no es que la inventó Francisco, él viene de esa iglesia, que era la iglesia de Mujica, de Romero, de Angelelli, que este año se cumple 50 años, de su martirio también, y de ahí vino Francisco, y por eso yo digo, sin Mujica no había Francisco. Y Francisco Mujica representó todo eso que fueron ese compromiso fuerte y la iglesia argentina dio frutos muy grandes con eso, que después terminó todo desembocando, por ejemplo, en la peregrinación a Luján. Claro. Una iglesia con un nuevo modo de expresión. Así es. Si nos recordás, Toto, ¿dónde entonces van a hacer la misa? Y bueno, para justamente recordar al padre Carlos como verbo sería importantísimo. Sí, hoy tenemos, bueno, esto es más así entre los curas hoy, para contagiarnos de su compromiso y para renovar nuestra vocación de estar con los más pobres. Y a las 6 de la tarde hay una misa que se convoca a los vecinos en la Villa 31, a las 20:30 horas, hoy hay una misa en la parroquia San Francisco Solano, donde mataron a Mujica. Ahí en Celaya, el 4700, sí. Exacto. Y el domingo que viene al mediodía es la misa, fiesta popular, que va gente de todos los barrios, al mediodía en la Villa 31, en la parroquia Cristo Obrero, vendrá el arzobispo y las comunidades de todas las villas. Bueno, ahí entonces estaremos, te mandamos un fuerte abrazo, hablamos, le decimos a la audiencia con el padre Lorenzo Toto de Vía. Un abrazo muy, muy grande. Muchas gracias, que Dios los bendiga a todos. Gracias. Bueno, qué hermoso, te veo conmovida, Natalia, porque sé lo que es el padre Mujica fuera del micrófono. Siempre sí, habla, para mí. Durante el año, cada tanto habla del padre Mujica. Y porque esto que te decía, Flor, sí, somos los que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Y yo particularmente creo que, bueno, muchos oyentes seguramente puede ser que les haya sucedido lo mismo, sí, que nos claro. fuimos a colegio religioso y nos inculcaron cierta fe como más dogmática, totalmente divorciada de la realidad. Y bueno, encontrar un padre Mujica es y al mismo padre estaba recordando algunas cosas de su vida y mirá qué interesante, él a los 26 años, año 56, Natalia. Ajá, sí, nació en el 30, como mi abuela. Tenía 26 en el 56, ponete, ubicate qué pasaba en el país, 1956, ¿no? Él dice, una noche fui a un conventillo como de costumbre, porque él iba a la calle a ver, ¿viste? Tenía que atravesar un callejón medio a oscuras y de pronto bajo la luz tenue de la única bombita vi escrito con tiza en letras grandes, sin Perón no hay patria ni Dios. La gente me miraba, la gente pobre lo veía y claro, lo miraban raro porque él era como la imagen de la iglesia. Claro. Dice, ahí me di cuenta que la gente humilde estaba de duelo por la caída de Perón. Claro. Y si la gente humilde estaba de duelo, entonces yo me sentía descolocado porque teóricamente con la iglesia yo estaba enfrente. A partir de ese momento él dijo, no, yo estoy con el que sufre, con ese que está de duelo por la caída de Perón. Y ahí se acerca él al peronismo, diciendo que en realidad es lo más parecido al cristianismo que él encuentra. O sea, él unió política peronista con iglesia. Entonces fue muy fuerte. Fuertísimo lo de Mujica. Fuertísimo, y lo que contás, Flor. Pero además te quiero decir una cosa. Mira, hay un podcast de nuestra querida 530 que se llama La vigencia de Mujica, vida, obra y muerte del cura del pueblo. ¿Sí? ¿Cuándo van a poder escucharlo? A partir de hoy, lunes 11 de mayo, va a estar disponible y también lo pueden buscar no solamente como podcast, sino en el canal de YouTube de Somos Radio M530, va a estar disponible aquí. Yo creo que podemos resumir antes de ir a la tanda con esto. El que quiere hacer algo, que ponga el cuero, amigos y amigas. Esa es la distinción, ¿no? Y eso es lo que creo que caracterizó al padre Mujica. Podcast 530. Padre Mujica. Pienso
que la solución para mis hermanos de la villa la tienen que encontrar mis hermanos de la villa, ¿no es cierto? Acá de lo único que se trata es que haya un gobierno que le permita al pueblo organizarse y realizarse a sí mismo. Precisamente en este frente de villas que ahora están realizando las villas, no están esperando que venga un gobierno tal o cual para organizarse. Son ellos los que deben luchar. No hay que esperar que los de arriba haya papitos, como dije antes, que solucionen las cosas. La familia era realmente de aquellas familias patricias que su sueño era tener un hijo cura o un hijo militar. Si era de la Marina, mejor. Y bueno, Carlos les dio el gusto, pero para lo que ellos esperaban, creo que en este caso les salió fallado. ¿Cuál es la medida que tengo para darme cuenta de que hoy el peronismo es el movimiento histórico al que yo pienso debe acceder naturalmente un cristiano para mirar las cosas desde el lado de los pobres? Y esto no significa que no se puede ser cristiano y no peronista. Lo que sí me parece más difícil es ser cristiano y antiperonista. Que el tipo te diga, yo me puedo ir y ellos no. Yo vengo acá y les doy, pero yo me puedo ir y ellos no. Yo voy y tengo una cama bien y ellos no, porque yo me puedo ir y ellos no. A mí eso me quedó grabado y es verdad. Padre Mujica. Pensamos, escuchamos, debatimos y construimos. ¿Dónde? En AM530. Todas las mañanas, Caballero de Día. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. La soledad es un amigo que no está. Pero hay una radio que nunca se apaga. Nunca de morir. ¿Por qué no se puede ser feliz en soledad? Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. En Provincia ART estamos con vos, con tu pyme. Estamos con quienes generan trabajo y con quienes lo cuidan. Consultá con tu productor o productora de seguros o ingresá a provinciaart.com.ar/pymes. Cotizá y mejorá tus costos con un plan a la medida de tu realidad. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Para consultas y reclamos comunicate al 0800 666 6778 www.argentina.gov.ar/SRT. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? ¡Rompelo! InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. InfoSiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. ¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común: estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Teatro Picadero, un espacio de arte y encuentro. Reí, pensá y emocionate. Vení a nuestro restaurante y completá la experiencia. Consultá la cartelera en teatropicadero.com.ar. Teatro Picadero, mucho más que un teatro. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA.
También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. En la Defensoría del Pueblo podés hacer tu reclamo todos los días las 24 horas. Comunicate al 0800-222-5262 o encontranos en redes. Somos Defensoría PBA, Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Caballero de Día, en AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Estamos de la audiencia, esto es cosecha Florcita. de la audiencia, Ay, Dios mío. Sí, Tardecitas Estuleras. Perdonen, Tardecitas Estuleras de Edmundo, cantado por Edmundo Rivero. No la teníamos a esta, ¿no? Mirá qué bien. Lo pidió Beto de Liniers. Qué Un beso grande, a Beto. Beto. Vamos, Beto, Muy bien, Bueno, y continuamos porque mañana ustedes saben que está la Marcha Federal Universitaria en defensa de la universidad pública. Creo que es uno de los paradigmas más transversales y que todavía siguen siendo absolutamente masivos. Yo lo celebro eso, ¿no? El acceso a la universidad pública como un derecho fundamental. Y estamos en comunicación con Franco Bertolacci. Él es rector de la Universidad Nacional de Rosario. Franco, ¿cómo estás? Acá te saluda Florencia, Natalia, quien te habla, Natalia Salvo, y Sebastián Fernández, Rinconet. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Buen día, Franco. Bueno, la verdad que primero queremos preguntarte que nos digas algo que, bueno, es conocido, pero puede ser desconocido por gran parte de la audiencia. ¿Cuál es el estado de las universidades en la actualidad y qué es lo que se está reclamando? Es muy delicado, yo podría sintetizarlo de muchas maneras, pero hay una que a mi juicio es muy contundente. Del 2020 hasta la fecha cayeron un 45,6% las transferencias al sistema universitario. Entonces, en todos los aspectos, estamos a la mitad de nuestras posibilidades y capacidades. Lo más angustiante, lo más urgente de resolver es la situación salarial del personal docente y no docente, que para que tengan una idea, hoy en todo el país la docencia universitaria, el 70% aproximadamente, percibe un salario que está por debajo de los 650.000 pesos por mes. Así es. Entonces nadie, por supuesto, pide un trato privilegiado para los trabajadores de la educación superior en un contexto de la economía donde hay mucha gente que la pasa mal, pero sí un salario digno por la tarea que realizan, que es ni más ni menos que formar a las futuras generaciones de profesionales del país. Y es importantísimo los que destacás, porque estamos hablando de una poda salarial enorme, de casi el 50%, pero también la imposibilidad de que continúen funcionando las universidades. Es una lucha
que el sector universitario viene dando desde incluso la asunción del gobierno de Javier Milei. Hay que decirle a la audiencia que la ley de financiamiento universitario fue vetado y ese veto revertido. Estamos hablando de una ley vigente que el gobierno se niega a cumplir. La pregunta es, ¿qué hay que hacer para encontrar una respuesta, ¿no? Ante un problema tan evidente que además del que son conscientes las autoridades? Porque nosotros gestionamos 1 y 1000 veces. Cuando no hubo respuestas en las gestiones, fuimos al Congreso, no en un periodo legislativo, sino en 2. Logramos aprobar una ley de financiamiento, que hay que decirlo, no es para aumentar el presupuesto universitario, es para reparar la situación hacia atrás, para volver al estado en el que estábamos en el 2023. Logramos aprobar la ley, cuando se vetó logramos sostenerla con una mayoría agravada. Después, cuando ya teníamos nueva composición del Congreso de la Nación, en diciembre, cuando se trató el presupuesto 2026, logramos también sostenerla cuando intentaron derogarla junto a la ley de discapacidad. Cuando el Poder Ejecutivo hizo evidente que no le iba a aplicar, hicimos lo que correspondía, que es ir a la justicia. Tenemos fallo de primera instancia, confirmación en segunda instancia de ese fallo, obligando al Poder Ejecutivo a aplicar la ley, y sin embargo llevamos más de 200 días sin que la ley se aplique y más de 3 años prácticamente sin respuestas. Por eso la apelación a la sociedad argentina, manifestarse este martes en todo el país, en Buenos Aires a las 17 horas, en Plaza de Mayo, el acto central, en todas las ciudades donde hay universidades públicas va a haber actividades y manifestaciones, para que si no conmueven todas esas cosas, bueno, conmueva la voz del pueblo de la nación. Es muy importante. Estamos hablando con Franco, lo bauticé Bartolacci, me puse Bertolacci. No él es rector de la Universidad Nacional de Rosario y acaba de relatar un itinerario que es fundamental que lo sepa el pueblo, que lo sepa la ciudadanía, es decir, qué es lo que sucedió con esa ley de financiamiento y que es una ley justamente para reparar la precarización absoluta del funcionamiento universitario y del salario del personal docente y no docente. Franco, te pregunto, ya es como una cuestión más de percepción personal, ¿cómo crees que impacta en la sociedad este desfinanciamiento y esta negativa por parte del gobierno a cumplir con la ley vigente? Nosotros tenemos la esperanza de que el acompañamiento sea contundente de la sociedad argentina, como cada vez que fue necesario, una sociedad que tiene muy claro cuál es el rol de la educación pública, de la universidad pública y de la ciencia. Argentina, la Argentina del progreso, a la que nos gusta referir muchas veces, de Sarmiento para acá, hizo de su columna vertebral la educación pública, que es la que iguala, la que transforma y la que nos hace libres. Y tenemos también expectativa en el ámbito judicial de poder encontrar respuestas, porque nos asiste la razón, en el sentido de que estamos pidiendo algo que en cualquier país normal del mundo sería absurdo, que es que se cumpla la ley. Así es. Ni más ni menos que eso. Vos sabés, Franco, que destacamos al inicio del programa la contradicción existente entre el discurso del gobierno, que por un lado, cuando se habla de la ley de modernización laboral y una medida cautelar que la frenó en su momento, se trata de una medida golpista, y cuando se trata de la ley de financiamiento universitario o del respeto al financiamiento a las personas con discapacidad, parece ser que son leyes que van en contra de un programa económico de ajuste absoluto, ¿no? Y es importantísimo esto que destacás, porque no hay progreso posible sin educación. Fíjate que al mismo momento que el Poder Ejecutivo va a la Corte para pedirle que se aplique la ley de modernización laboral, va a la Corte para pedirle que no se aplique la ley de financiamiento universitario. Claro. El punto es que no es que la ley vale cuando a mí me gusta y cuando no me gusta vale menos. Eso es peligroso en términos institucionales, porque hoy puede ser la ley de financiamiento universitario y mañana puede ser cualquier otra ley. Ahora, eso deteriora institucionalmente a la Argentina. Entonces, el gobierno sabe cuál es el estado de situación, que es crítico. Sabe que la ley de financiamiento tiene una herramienta para resolverlo. Y sabe que aplicando esa ley no compromete fiscalmente al Estado. Porque estamos en el punto histórico más bajo, es el 0,4% de inversión. Aún aplicando la ley, seguiríamos estando en el punto histórico más bajo, porque nos iríamos al 0,6%. Más bajo incluso por primera vez que los países de la región. Ya no nos comparemos con los países desarrollados del mundo. Estamos por debajo de todos los países de América Latina. No le hace bien al país, no es un problema de las universidades,
no le hace bien al país que la educación pública, la universidad y la ciencia, el conocimiento, no sean priorizados. Por eso todos los países desarrollados del mundo invierten más en estas cosas. No es que sean más generosos o que les guste derrochar, es que saben que en la sociedad del conocimiento es importante invertir en estas cosas para poder crecer. Y central lo que marcás es porque nos hacen fragmentar las demandas, ¿verdad? Creemos Así las es. demandas, las necesidades. Parece que la educación universitaria va por un lado, el progreso económico va por el otro, la salud mental va... Y en realidad se trata justamente de derechos fundamentales y este registro histórico, nefasto registro histórico por debajo, ¿no? Del 0,6 en el mejor de los casos, digo, si se cumpliera que mencionás, también es algo para tener en cuenta, para marcar agenda de acá a bueno, esperemos que al año que viene que hay elecciones nacionales, ¿no? Que vuelva a ocupar un lugar neurálgico la educación pública universitaria, bueno, que es vanguardia, o que fue vanguardia y queremos que siga haciéndolo en nuestro país. Te pido, Franco, que antes de finalizar recuerdes entonces la convocatoria y, bueno, lo importante que va a ser en el día de mañana. A las 17 horas nos encontramos en Plaza de Mayo, el acto central. Durante toda la jornada va a haber actividades en todas las ciudades donde hay universidades públicas en el país. Es muy importante que no sea solo la comunidad universitaria y científica, que sea la sociedad argentina en su conjunto. De verdad necesitamos no los universitarios, el país. Necesita volver a poner estas cosas en el centro de su agenda. No tengamos ninguna duda que si queremos resolver nuestros problemas estructurales es en la medida de que hagamos mejor las cosas en el ámbito de la educación, aunque a veces la coyuntura nos haga pensar que lo urgente está en otro lado, lo importante está en estas cosas, y para que sea valorizado hay que jerarquizarlo como política pública y hay que garantizarle el mínimo indispensable para que pueda funcionar bien. Eso se hace en el presupuesto. El presupuesto es una declaración de principios. Uno dice que sí, que no, porque siempre las necesidades son mayores que los recursos. El punto, el fondo de la discusión es que esto hay que cuidarlo como inversión si queremos pensar para la Argentina un futuro más alentador. Ojalá que la sociedad argentina mañana nos acompañe tan masivo y conmovedoramente como las últimas veces y que eso logre provocar respuestas que hoy todavía no aparecen. Te agradecemos mucho la comunicación, Franco. Nos estamos viendo marchando mañana. Muchas gracias, un abrazo grande. Hablábamos con Franco Bartolacci, él es rector de la Universidad Nacional de Rosario. Rinconet de Día. En AM530 construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. La Ahí está. Viquina, Rinconet de Día. Vos tenés un programa aparte, Rinco. No, pero es una chanza, una chirigota, un malentendido, porque pasó que me lo crucé a Rosso, nuestro querido director. Y él lo pidió. No, de forma azarosa, yo estaba entrando en su escritorio, en su despacho, él salía. Y bueno, yo traía una carpeta con algunas ideas para un programa que nada que ver con se llamaría... algunas ideas neurálgicas, mencioname. Se llamaría Rinconet de Día, va de 8 a 10, de lunes a viernes, tiene algunas columnistas, la tiene Florchis, a mí también. Sí, a vos te tenía también como judiciales, lógicamente. A Valeria Di Croce. ¿Los miércoles? Los miércoles, claro. Me hice acordar un programa de un tal Roberto, vos decís que no tiene nada que ver. Nada que ver, nada que ver. No. Nada que ver. Bien, agradezco antes que nada a la Viquina, es un gesto maravilloso. Y quería hablar de un muchacho del que se habla mucho últimamente, que es el todavía jefe de gabinete. El Manu. El Manu de la gente. El Manu de la gente. Manuel, en una entrevista que le hizo su amigo y presunto socio Grandío, no sé si fue el año pasado o el anterior, esas entrevistas maravillosas donde no se sabe quién es el entrevistado, quién entrevista. Y que son archivos tremendos. Archivos tremendos. Les propongo que lo escuchemos. Sí, eso es una realidad, pero bueno, también fue un año complicado para la gente porque no hubo un ajuste muy, muy grande y se pudo salir. ¿Qué le podés decir a la gente, no? Que tuvo que ajustarse el cinturón, justamente. Cuando uno habla de ajuste, claro, no te tenés que ajustar el cinturón y en todos niveles. Igual creo que el que más lo sufrió son los empresarios, como dice... el ajuste fue en su gran mayoría hecho a la casta política o a la política. De hecho, los 2 o 3 elementos más importantes,
obra pública se cortó de cuajo, transferencias a las provincias se cortó de cuajo, se eliminó al día de hoy 37.000 empleos públicos y vamos a seguir avanzando en esa línea, así que gran parte del ajuste lo hizo la política. Ahora, se eliminó al día de hoy 37.000 empleos públicos y vamos a seguir avanzando en esa línea, así que gran parte del ajuste lo hizo la política. Ahora, maravilloso. Lo celebra, ¿no? Claro, lo celebra, pero además es esta cosa tóxica de decir, che, es la política. La obra pública, digamos, es como decir, no, hay una casta, hay algo que se llama casta política y le sacamos la guita. Che, lo que hiciste al frenar la obra pública es criminal en muchos aspectos. Como suele decir el gobernador de la provincia de Buenos Aires, che, no solo es criminal no arrancar obra pública, es criminal la obra pública que ya arrancaron otros gobiernos y que vos frenaste. Un hospital que está 80% en avance de obra, que vos frenás, toda esa guita la perdés, porque no es que volvés en 4 años y retomás. Che, en 4 años es una ruina. Claro. Entonces, estos tipos se vanaglorian de haber frenado la obra pública. Obra pública que se financia a través de impuestos que siguen cobrando, se vanaglorian por ya no transferirle recursos federales a las provincias, recursos que pertenecen a las provincias, y se vanaglorian por haber echado empleados públicos y te dicen, y vamos a seguir echando. Entonces, el problema, la toxicidad de estos ñatos no reside en lo que eventualmente se llevan, en la cascada, en los vuelos, en no sé qué. La toxicidad reside en la práctica y en el enorgullecerse por hacerlo. Entonces el gran problema es como el gallego Álvarez, que te propongo que lo escuchemos. El gallego Álvarez es un personaje insignificante, tan insignificante que este gobierno lo nombró primero secretario de asuntos universitarios, después subsecretario. Ajá. Lo va degradando como una especie de Alka-Seltzer en un vaso de agua. Y él, el otro día en un lugar amable como Neura, habló sobre el curro de las universidades. ¿Y cuáles son los curros que han detectado? Ah, qué terrible, porque eso no, si yo detecto un curro lo denuncio. ¿Pero has detectado? No, denuncia no. Hasta el curro no. Es decir, este energúmeno basa todo el no envío de recursos diciendo las universidades no se dejan auditar, lo cual es falso. Las universidades públicas son auditadas por la Auditoría General de la Nación, pero además dice hay curros. Claro, cuando le hace una pregunta elemental, Neura, no es que Neura le dice, che, y los curros no vi ningún curro. Aparte nos ponen a discutir algo que ya venimos discutiendo. ¿Se acuerdan Mauricio Macri, qué es eso de universidades por todos lados? Exactamente. O María Eugenia Vidal diciendo que el pobre no llega a la universidad. No llega a la universidad. Ojo, yo doy clases en la Universidad Nacional de José C. Paz. Se lo digo a los pibes y a las pibas que están en esa universidad. Cuando hablamos de derechos que se hacen concretos, tienen nombre y apellido, porque ese derecho te lo están acercando a la puerta de tu casa. Y no te tenés que ir a la UBA para cursar. Y eso es muy importante. Entonces, que tiene que ver con la autoestima, ¿no? Venimos hablando de esto. Entonces, no nos pongan a discutir, claro. Y el gran talento de estos tipos, bueno, fue con Cambiemos pasó lo mismo, es que es la primavera de las ideas zombie y los delirios terraplanistas, que antes se hablaban en las catacumbas, digamos, en la intimidad, y hoy se vomitan en el espacio público, digamos. Entonces, el problema de estos tipos, insisto, no es lo que eventualmente se curren, que seguro pues es un gobierno de descuidistas, de mostaceros, de pungas, de chorros. No es eso, sino que lo que están haciendo tiene el apoyo contundente de nuestro establishment empresarial. Es decir, los Galperín, los Bulgeroni, incluso Roca hasta que
se empezó a enfrentar, también le dio su apoyo. Es decir, los grandes empresarios argentinos apoyan este modelo de destrucción de la Argentina tal cual la conocemos. Entonces, hoy, ¿cuál es el problema? Empieza a trastabillar, como siempre, cada vez que aplican el modelo neoliberal, trastabilla socialmente. Entonces, lo que nos van a vender ahora es que el problema es este ñato, porque habla con perros muertos, porque está loco, porque es un punga, porque el otro se hizo una cascada y tiene un quincho en la cabeza. Y tiene un quincho en la cabeza pagado con fondos federales. El problema jamás es eso. El problema nunca es la corrupción a ese nivel. El problema es la destrucción de la Argentina. Así que convocamos desde Caballero de Día a que la convocatoria de mañana, valga la redundancia, sea masiva. Tenemos que ir todos, ya que la justicia es lo que sabemos que es, ya que el Congreso es lo que sabemos que es, hagamos tronar el escarmiento desde la calle. Doy fe que Rinco siempre es un lumbrero, sería. Ahí está, sí, es verdad, un lumbrero. Esto me pidió Rosso que lo diga. Ahí está. Me pidió Rosso que diga que sos un lumbrero. Lumbrero de día. Rosso, me parece mucho, Es un montón. No, pero digo, encanta. siempre marca, me parece importante, sí. Y que lo mencionábamos en el programa, no se trata del que no es aburrido, el que está en la reposera. Claro, exactamente. Es el modelo, es chicos, el modelo, es el estúpido, modelo. es el modelo. Claro, es así. Y ojo, y ya empiezan a decir el otro día. Había un Son economista todos serio iguales que decía, esto no es liberalismo. Ah, mi amor, es siempre lo mismo. Los 2 primeros años apoyan, los 2 últimos dicen, no, en realidad esto no es liberalismo. Pues es muy importante, porque hoy que hablamos de este nudo gordiano que hay entre filosofía política y psicología, gente, esto es lo mismo que la lógica relacional que uno tiene con personas, puede ser cualquier tipo de vínculo. No tiene que ver con la geografía, vos te llevás el problema a otros lados, si vos tenés una misma lógica de vinculación, la vas a reeditar con Pirulito, Menganito, Sutanito. Vamos a pedir pauta de la Asociación de Psicólogos, acá porque estamos mandando a la gente a hacer terapia. En serio, Acá estamos. Cierto, sí. Pero Flor, queremos hablando de terapia. Escúchame, uno de los stands que más vendió libros en esta feria de libros fue, ¿viste Urano, la editorial esta que, claro, son todos libros tipo psicología, de astrología, nadie buscar en algún lado la salida a este laberinto. Chicos, es que cuando uno dice a los botes, claro, es así como en el Titanic. Está el que reza al Padre Nuestro. Yo soy de las que empiezan a caer sapos y me arrodillo, Claro, y lo admito. Y empiezo a rezar, sí. La ira de Dios, o sea que cada uno tiene que estar advertido de sí mismo, para no cometer locuras. Betty, me escribe Betty, una oyente que hace coaching ontológico. Ella es esposa de un funcionario muy conocido y me dice que está buscando más clientes. Yo no quiero ir acá, porque después la audiencia se ofende, pero gente, no sos pobre porque te sucede conviene, por algo karmático, sos pobre porque vivimos en un sistema absolutamente injusto. Miren que soy muy creyente de amo la astrología, la historia de la astrología. Tal cual. A mí me encanta, es como la revista Barcelona que dice la historia de Nacho, cómo Nacho se hizo millonario en España a partir de los padres millonarios que le permitieron seguir con la empresa millonaria. Y es maravilloso. Pero en serio que esto abreva en los pibes y en las pibas. Yo hablo mucho con mis hijos y la preocupación del más chiquito es, bueno, cómo se puede vivir bien, hacer plata, y es un pibe que de una familia normal, de laburante, va a un colegio público, entonces atenti con esto de que el capitalismo no es solamente una forma de producción, un modo de producción, sino una modalidad de creación de subjetividad, de sujetos. Claro. De ahí saltamos a la astrología, no hay que tener, y a los sorteos. O sea, es que todavía pasa que hay personas que les da vergüenza decir alquilo, ¿viste? Yo siempre digo que alquilo, porque el tema es que como uno se siente como culpable por no haber llegado a su casa, o la gente te dice, ay, no tenés casa, che. ¿Qué querés, querido? ¿En qué país vivís? La verdad es esa, ¿no? Depende de la situación. ¿Qué país diría China Zorrilla en Esperando la Carroza? ¿Pero qué país? Por eso siempre digo en el programita, mi hermoso programa de los domingos, que hay que ser sincero con uno mismo, no tener vergüenza, o como decíamos nosotros, saber en qué clase estás, sos la clase trabajadora,
ahora con mucho orgullo. Y sí, no llegaste a comprar la vivienda. ¿Y cuál es el problema? No Dios, te dame un culpe. argumento para ir a trabajar. Sos pobre. Ahí está. Ahí está. Como dice el meme. Eso. Flor, los sorteos queremos saber. ¿Quién ganó? No, hoy no. Sabemos que los viernes son los sorteos. Ay, Acá. por favor, la ansiedad. No pasa nada. No pasa nada porque... Perdón, le digo a Rosso, discúlpela. No es porque sea mujer, no es claro, eso. Es así. Es que los viernes ahora hacemos porque el Aleph, si no, se le acumula muchísimo, porque hay gente que necesita que le llegue ya hoy el libro a La Rioja y tiene una logística. Entonces hemos decidido que los viernes sí o sí sale el libro y sale el voucher de 60.000 pesos. Que todavía no vamos a la estratosfera y volvemos como nos proponían. Mandar los libros por estratosfera, Dios mío. Dios mío. Bueno, recordamos ahora sí a la audiencia dos eventos muy, muy importantes. Hoy se cumplen 52 años del asesinato al padre Carlos Mujica, así que hay misa en la parroquia San Francisco Solano, dijo el padre. Yo la conozco por la dirección. Ahí en Celaya, el 4700, Liniers, casi Mataderos, y bueno, para recordar al padre en verbo puro. Y mañana la marcha universitaria en defensa de la universidad pública, de esa universidad que, permítame decirlo, fue el peronismo en 1949 el que declaró la gratuidad universitaria, y fue Cristina Fernández de Kirchner en noviembre del año 2015 que lo hizo ley. Y contra eso van, contra la igualación, que es que cualquier hijo de obrero pueda ser un universitario. Recordemos que en el año 55, cuando se hizo el golpe de Estado el 16 de septiembre, el vicealmirante, creo que fue Rial, que dijo: esta revolución se hizo para que el hijo del barrendero termine siendo barrendero. Claro. Y acá estamos en la radio de las madres, que fue viva voz de Eve y que siempre fue una gran luchadora justamente por la igualdad también. Vamos a agradecer a quienes son la condición de posibilidad de que esto realmente funcione. El equipo de la 530 en la operación está Sebastián Mochiola, en la producción Juan Pablo Fierro coordinando, Ezequiel Leone, Ariel Pinus, Nicolás Paso, en el streaming Nancy Rojas, en la producción audiovisual Mora Urzagasti y en las redes Vicente Castro. Roberto Caballero, te cuidamos el boliche de la mejor manera, te mandamos un abrazo grande. Quédense en la programación de la Radio de las Madres, que ahora viene el equipo del Flaco Tonietti. Chau, chau. Manoseando tanta mediocridad, que nos devuelvan el mar, el monte, el pan y la paz, la alegría, la justicia y la igualdad. Sinceramente, echa a volar, ponle a este cuento un justo final. Sinceramente, nuestros muertos serán esa simiente, un corazón que golpee lentamente, una semilla que será una flor. Sinceramente, habrá que echarle corazón, uñas y dientes, amor y rabia que resisten nuestra gente. No vencerán, no.